Imagina un mundo en el que la fe misma se convierte en un crimen. Este es el mundo de Daniel, un hombre que vive en la antigua Babilonia, un lugar de lujo, poder y conflicto. Babilonia estaba gobernada por el rey Darío, un poderoso monarca que se apoyaba en la sabiduría y consejo de sus asesores, entre los cuales Daniel era muy estimado. Sin embargo, Daniel no era como los demás, su corazón pertenecía a Dios. Se había ganado una posición destacada al mantenerse fiel a su fe, a sus valores y a su compromiso de servir al que él reconocía como el verdadero rey. Desde joven, Daniel había sido llevado de su tierra natal y obligado a vivir en la sociedad babilónica. Aún así, nunca perdió de vista quién era y no vaciló en su fe ni en sus principios, incluso cuando significaba estar solo. A medida que ascendía en las filas y se convertía en uno de los funcionarios más confiables de Babilonia, su devoción a Dios solo se hacía más fuerte. Pero en un reino lleno de dioses e ídolos, la fe inquebrantable de Daniel pronto sería puesta a prueba de formas que jamás habría imaginado. La integridad y lealtad de Daniel le ganaron el favor de Darío, quien planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Sin embargo, esta decisión despertó envidia entre otros funcionarios y sátrapas, que no entendían cómo un extranjero podía tener tanto poder. La envidia se convirtió en odio, y ellos idearon un plan para derrocarlo. Sabían que la fe de Daniel era la fuente de su fuerza, así que elaboraron un plan que atacara su relación con Dios. Se acercaron a Darío con una propuesta, un edicto real que prohibiera a cualquiera rezar a otro dios o persona que no fuera el rey, durante 30 días. Conociendo que las leyes de los medos y persas no podían ser revocadas, los oficiales tendieron una trampa a Daniel, confiados en que él jamás comprometería su devoción a Dios. Cuando Daniel escuchó sobre el decreto, enfrentó una elección: podría abandonar sus oraciones diarias para evitar el castigo, o mantenerse firme en su fe, sabiendo las consecuencias. Pero para Daniel, no había realmente una elección, su fe no era algo que pudiera ocultar o reprimir, era la esencia de quien era. A pesar de conocer los peligros, hizo lo que siempre había hecho. Fue a su casa, abrió las ventanas de su habitación alta hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces al día, dando gracias, tal como lo había hecho antes. Las acciones de Daniel no eran un acto de desafío contra el rey, sino un testimonio de su lealtad a un rey mayor. Su corazón estaba puesto en Dios, y nada podía sacudir su determinación. No pasó mucho tiempo antes de que los conspiradores vieran a Daniel rezando y lo denunciaran ante el rey. Darío, al darse cuenta de que había sido engañado, se sintió profundamente angustiado. Valoraba a Daniel y respetaba su fe, pero la ley era irrevocable. Atado por su propio decreto, Darío no tuvo más opción que hacer cumplir el castigo. Daniel sería arrojado al foso de los leones. Al ser llevado al foso, Daniel caminó con calma y fortaleza silenciosa. Su fe era su escudo, su confianza en Dios su única defensa. Darío, lleno de pesar y tristeza, se acercó a Daniel y le dijo: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Con el corazón pesado, el rey selló la entrada del foso con su anillo, asegurando que nadie pudiera intervenir. Dentro del foso, las sombras de los grandes leones lo rodeaban, con sus ojos brillando en la oscuridad. Los rugidos de esas poderosas criaturas resonaban en las paredes, pero Daniel se arrodilló y oró, buscando consuelo y valentía solo en Dios. Solo en la oscuridad, con nada más que su fe, Daniel confiaba en que su Dios no lo abandonaría. Al amanecer, Darío fue rápidamente al foso, con la esperanza de encontrar a Daniel vivo. Para su sorpresa, una voz respondió. Era Daniel, calmado y sin daño alguno, declarando: mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones, no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, ni tampoco he cometido ningún agravio contra ti, oh rey. Las palabras de Daniel trajeron alivio y alegría al corazón de Darío, quien ordenó que lo sacaran del foso de inmediato. No había herida ni marca alguna en Daniel, porque había confiado en su Dios. El milagro era innegable: frente a la muerte, la fe de Daniel había prevalecido, y la protección de Dios era evidente para todos. Los leones, conocidos por su ferocidad, habían sido transformados en inofensivos por intervención divina. El rescate de Daniel era un testimonio del poder de la fe, la protección de Dios y el valor de mantenerse firme en las creencias de uno. Conmovido por lo que había presenciado, Darío emitió un nuevo decreto a todos los pueblos y naciones de su reino:
he emitido un decreto para que en toda parte de mi reino se tema y reverencia al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre, su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. A través de la fe inquebrantable de Daniel, el nombre del verdadero Dios fue proclamado en todo el reino. Lo que había comenzado como un complot para destruir a Daniel terminó en la glorificación de Dios. La valentía de Daniel no solo lo salvó, sino que reveló al Dios vivo a una nación que adoraba ídolos. La historia de Daniel nos enseña que la verdadera fe no se trata de conveniencia o comodidad, se trata de convicción ante el temor. La confianza de Daniel en Dios nunca flaqueó, su fe no estaba oculta, sino que se mostraba abiertamente, incluso cuando lo ponía en riesgo. De Daniel aprendemos que la fe no promete un camino fácil, pero nos da la fuerza para recorrerlo. Él nos recuerda que estamos llamados a mantenernos firmes, a ser fieles y a confiar en la protección de Dios. Así como Daniel oraba con valentía, estamos invitados a sostener nuestra fe en alto sin importar los desafíos que enfrentemos. Su historia nos invita a preguntarnos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Estamos dispuestos a defender nuestras creencias incluso cuando no es fácil? La vida de Daniel nos muestra que la verdadera fe puede ser una luz en los momentos más oscuros, una fuente de fortaleza que supera cualquier temor. El legado de fe de Daniel sigue inspirándonos hasta hoy. Su valor, su confianza y su resiliencia nos recuerdan que nunca estamos solos en los momentos de prueba. Cuando enfrentemos nuestros propios leones, la historia de Daniel nos anima a aferrarnos a nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros. La fe de Daniel dejó una marca en un reino y en un rey, un testimonio del poder de una vida completamente entregada a Dios. Su historia nos invita a vivir de tal manera que nuestra propia fe se convierta en una luz para otros. Que podamos, como Daniel, confiar en la protección de Dios, mantenernos firmes en nuestras creencias y caminar con valentía, sabiendo que en los momentos más oscuros Dios siempre está cerca. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un relato de supervivencia, es una historia de fe inquebrantable, valor y el poder de Dios para proteger y liberar. La vida de Daniel nos recuerda que la fe no nos exime de las pruebas, pero nos fortalece para enfrentarlas. En su momento más oscuro, la fe de Daniel fue su mayor escudo y la presencia de Dios su consuelo. Al reflexionar sobre el viaje de Daniel, que nos inspire a confiar en Dios, a mantenernos firmes en nuestras creencias y a saber que, sin importar lo que enfrentemos, el poder de Dios es mayor que cualquier desafío. La historia de Daniel nos llama a vivir con audacia, a orar sin cesar y a caminar con confianza, sabiendo que el mismo Dios que salvó a Daniel está con nosotros hoy.